Hola, buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida a la séptima reunión científica del año 2024 que tiene como tema principal Highlights 2024, lo mejor del Congreso Americano y Europeo de Diabetes en un solo encuentro. Para dar comienzo a esta actividad, voy a presentar a los disertantes del primer bloque, que va a ser todo del Congreso Americano de Diabetes. Va a comenzar la doctora Susana Apoloni en el tema actualización del consenso de crisis hiperglucémica en adultos con diabetes. La doctora es magíster en diabetes, está del Servicio de Diabetes e integrante de la Unidad Cardiometabólica del Hospital Universitario Austral, docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y secretaria académica de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes. A continuación, seguirá con el tema de la disertación de la doctora María Yuma, que va a ser efectos off-target de los agonistas de GLP-1 e inhibidores de SGLT2, una información importante de seguridad. La doctora Yuma es médica especialista en nutrición, magíster en diabetes, directora de la Diplomatura en Obesidad SAD-UNE y tiene actividad asistencial en el Centro de Diabetes y Enfermedades Asociadas de la ciudad de La Plata. A continuación, la doctora Solange Husseis hablará de nuevas terapias hipolipemiantes y diabetes. La doctora Husseis es médica especialista universitaria en nutrición y clínica médica, especializada en diabetes SAD, médica de planta de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital Ramos Mejía, subdirectora de la carrera médica especialista de nutrición de la UBA, docente adscripta de nutrición de la UBA y coordinadora del Comité de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular de la SAD. A continuación, el doctor Martín Rodríguez nos hablará del tema farmacoterapia basada en incretinas, sarcopenia y ejercicio. El doctor Martín Rodríguez es ex jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Universitario Nacional de Cuyo, ex profesor titular de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, director del Instituto de Clínica Médica y Diabetes de Mendoza y presidente actual de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, bienvenidos a todos y damos comienzo al primer bloque. Buenas noches, gracias por la invitación. Y en los próximos minutos me voy a referir a la actualización del consenso de crisis hiperglucémicas en adultos con diabetes. No tengo conflictos de interés para esta presentación y este simposio lo comenzó el doctor Umpierres, donde él se refirió a que el último consenso era del 2009 y la nueva evidencia requiere que se actualice este consenso. Luego, la doctora Davis hace referencia a aspectos epidemiológicos, donde podemos ver la admisión por cetoacidosis en personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, donde en el caso de las personas con diabetes tipo 1 hubo un incremento y actualmente parecería haber una tendencia a disminuir, sin embargo, sigue en ascenso en las personas con diabetes tipo 2. Y las causas estarían relacionadas con factores infecciosos, la omisión de la aplicación de insulina, puede ser la forma de presentación de diabetes, otras causas como fármacos, entre ellos los inhibidores de SGLT2 o de causa desconocida. Estos eventos son frecuentemente recurrentes y esto impacta en los costos en salud, así como también por la internación en sí misma y las complicaciones asociadas. Y en términos de mortalidad, actualmente la cetoacidosis sí se mantiene en una meseta con un porcentaje un poco mayor en diabetes 2 que diabetes 1. Y con respecto al estado hiperosmolar no cetósico, en los últimos años se ve que hay una disminución de la mortalidad, sin embargo, sigue siendo de 5 a 10 veces mayor que la cetoacidosis diabética.
Por otro lado, el profesor Latarillas se refirió a la patogénesis, donde sabemos que como consecuencia de los factores desencadenantes hay una deficiencia absoluta o relativa de insulina junto con un aumento de hormonas contrarregulatorias, lo cual determina una disminución en la utilización periférica de glucosa con aumento de la glucogenólisis y también por efecto de glucagón predominantemente aumento de la gluconeogénesis. Todo esto lleva a la hiperglucemia con la consecuente glucosuria, diuresis osmótica y depresión de volumen, que lleva a la hiperosmolaridad que caracteriza el estado hiperosmolar no cetóxico. Pero por otro lado, la falta de insulina determina un incremento en la lipólisis con una gran oferta de ácidos grasos libres que determinan un aumento en la producción de cuerpos cetónicos y que por lo tanto producen la cetoacidosis que caracteriza la cetoacidosis diabética. Sin embargo, hasta en una tercera parte de los casos suele haber una superposición de ambas entidades. En cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que cambió? Por un lado, la cetoacidosis, uno de los primeros criterios es la hiperglucemia, donde se baja el punto de corte ¿sí? de la glucemia a mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y se agrega la historia previa de diabetes ¿sí? independientemente del nivel de glucosa. Desde el punto de vista de la cetosis, se jerarquiza la cuantificación ¿sí? del beta-hidroxibutirato determinándolo en sangre y por otro lado la acidosis metabólica, un pH menor a 7,3 y un bicarbonato menor a 18 milimoles litros, sabiendo que los tres criterios se necesitan para ¿sí? hacer el diagnóstico de cetoacidosis. Y a su vez recomienda caracterizarlo en leve, moderado, severo, teniendo en cuenta una serie ¿sí? de parámetros donde no todos tienen que estar presentes para definir en dónde sería recomendado que el paciente sea internado, teniendo en cuenta el juicio clínico y también la disponibilidad ¿sí? de cada centro donde cada uno ejerza su profesión. Por otro lado, con respecto al estado hiperosmolar no cetóxico, en cuanto a los criterios diagnósticos, se mantienen los puntos de corte de hiperglucemia. En cuanto a la hiperosmolaridad, se considera la osmolaridad sérica efectiva, ¿sí? Bajando el punto de corte a 300 milimoles litro, que antes era de 320, o considerar la osmolaridad sérica total. Por otro lado, definen lo que es la ausencia significativa de cetonas, estableciendo un punto ¿sí? cuantitativo. Y por otro lado, en cuanto a la ausencia de acidosis, se baja el punto de corte de bicarbonato a 15, que previamente era de 18. El doctor Galindo hace referencia al tratamiento ¿sí? de estas complicaciones, considerando, por un lado, sí, el aporte de fluidos, estableciendo el estado de hidratación de los pacientes y buscando ¿sí? reponer por lo menos el 50% del volumen perdido entre las primeras 8 a 12 horas, pero teniendo en cuenta el tipo de paciente que tenemos para evitar la sobrecarga de volumen, ¿sí? Por ejemplo, si es un adulto mayor o una persona con insuficiencia cardíaca. Con respecto a la insulina, la administración debe ser endovenosa en personas con cetoacidosis moderadas a severas y en el estado hiperosmolar no cetóxico, y en las leves a moderadas se podría plantear la administración subcutánea. Y es importante considerar que cuando los valores de glucosa están por debajo de los 250 miligramos por decilitro, agregar dextrosa ¿sí? dentro de los fluidos que se administran, y por otro lado, sí, también lo que hacer es ajustar la tasa de infusión de insulina, especialmente para evitar la hipoglucemia. Y otro aspecto, sí, es el potasio, donde estos pacientes tienen un potasio corporal total disminuido, por lo tanto es importante normalizar los niveles de potasio previo al inicio de insulina y asegurarse sí, un aporte sí, continuo para mantener los valores en términos de normalidad sí, del potasio. ¿Y cómo se resuelven estos cuadros? ¿Sí? Cuando la cetoacidosis ¿sí? llega con cetonemias menor a 0,6 milimoles litro, un estado ácido base venoso con un pH mayor o igual a 7,3 y un bicarbonato mayor o igual a 18 milimoles litro, con glucemias por debajo de 200 miligramos por decilitro. No se considera el anión gap como un criterio para decir que hay resolución. Y en cuanto al estado hiperosmolar no cetóxico, cuando la osmolaridad plasmática medida o calculada esté por debajo de 300 milimoles por kilo, con glucemias por debajo de 250 miligramos por decilitro, con adecuado ritmo diurético y un estado de conciencia normal. Y entonces sí ya se puede pasar ¿sí? de insulinoterapia endovenosa a subcutánea, donde sí se plantean distintas formas para llegar a calcular la dosis y recordar que cuando se administre la dosis de insulina basal, tiene que haber una superposición por lo menos de 1 a 2 horas con insulina ¿sí? De tasa de infusión continua ¿sí? endovenosa para evitar ¿sí? que el paciente no esté insulinopénico. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? El doctor Klonoff hace referencia ¿sí? a que
1 de cada 8 pacientes con cetoacidosis vuelven a internarse dentro de los 30 días y cerca del 41% por episodios recurrentes. Entonces, uno de los aspectos que se pregunta es cómo podemos evitar las complicaciones asociadas, sí, al tratamiento y evitar las readmisiones. Por un lado, conocer las complicaciones como son la hipoglucemia, la hipopotasemia, la acidosis metabólica hiperclorémica, la trombosis, el edema cerebral, la injuria renal aguda y el síndrome de desmielinización osmótica. Y en cuanto a la prevención de la reinternación, analizar aspectos relacionados con el paciente, aspectos socioeconómicos y también ver si la utilidad de la tecnología y no olvidarse como base si la educación diabetológica. Entonces, como conclusión, recordemos si la importancia de detectar y tratar en forma adecuada y oportuna estas crisis hiperglucémicas para reducir su morbimortalidad. Estos pacientes son VIP, es decir, requieren tratamiento con volumen, insulina y potasio. Y por otro lado, tener en cuenta la educación diabetológica como base no solamente del tratamiento, sino también de la prevención. Muchas gracias por su atención. Este simposio del Congreso Americano de Diabetes se centra en la seguridad de las nuevas terapias y el término off-target implica los efectos secundarios que van más allá del objetivo principal del tratamiento y que ponen en riesgo la vida o la calidad de vida de las personas. Este es mi conflicto de interés y quiero presentarle a los dos excelentes oradores, la doctora Tina Bispal, que nos va a hablar sobre la seguridad de los agonistas de GLP-1, y el doctor Ronan Goldberg, que nos va a hablar justamente sobre los efectos probados y potenciales y la seguridad de los inhibidores de CGLT2. Comencemos entonces con los agonistas del receptor de GLP-1. Este gráfico que ustedes ven aquí justamente nos muestra los efectos adversos establecidos y presuntos con estas moléculas. Es un gráfico publicado en Diabetes Care, el autor es Dan Drucker, y la verdad ustedes pueden ver en el fondo gris en un color rojo fuerte los que son efectos establecidos y comunes, en un color rojo claro efectos raros que no se confirman en ensayos clínicos, pero sí se informan en reporte de casos. Y en azul vamos a encontrar los efectos adversos posibles, como los eventos neuropsiquiátricos y la sarcopenia, que son raros, con una incidencia incierta y que están bajo investigación. Pero lo que nos ocupan en este momento son los efectos adversos dudosos a los cuales vamos a intentar dar una respuesta. Comencemos en el caso de la retinopatía. El primer alerta de seguridad en base a esto surgió en el ensayo Sosten 6. En este caso sabemos que el Sosten 6 fue realizado con semaglutide y como ustedes ven en las dos curvas de Kaplan-Meier, cómo se separan en aquellas personas con diabetes tipo 2 con retinopatía desde el inicio versus las personas con diabetes tipo 2 que no tienen retinopatía. Realmente el resultado final para poder hablar de si es seguro o no semaglutide lo vamos a tener con el estudio Focus que se está realizando actualmente, abarcando 1.500 personas que presentan una retinopatía diabética temprana. Pero ¿qué hemos aprendido un poco de este estudio? Este estudio se publicó hace 7 años y al igual que con la insulinoterapia teníamos que ser cautos, también lo tenemos que hacer en este caso con personas diabéticas que presentan un mal control metabólico y una enfermedad ocular activa, por lo menos hasta que tengamos estos resultados. ¿Qué sucede en el caso de pancreatitis? Sabemos que se han reportado casos de pancreatitis en personas con diabetes tipo 2 tratadas con estas moléculas. Tener diabetes aumenta el riesgo de pancreatitis, pero tanto la EMA como la FDA han expresado que inicialmente era una preocupación, pero actualmente los datos son inconsistentes sobre una asociación causal entre los medicamentos basados en incretinas y la pancreatitis o el cáncer de páncreas. Sin embargo, la pancreatitis todavía se considera un posible efecto de clase de estos fármacos, de tal manera que la preocupación inicial no ha sido respaldada.
Y en relación con las neoplasias, en el año 2010 fue que se planteó la hipótesis de un riesgo potencial de cáncer de páncreas basado en el modo de acción de los fármacos miméticos de incretina y los cambios metaplásicos pancreáticos observados en modelos animales. Desde entonces se ha estado estudiando y realmente se ha publicado recientemente un análisis de 7 años de seguimiento que abarcó a 3,3 millones de pacientes por año, que incluyó medio millón de personas con diabetes tipo 2. Y realmente el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas con estas moléculas tiene un riesgo relativo de 0,5 comparado con insulina. Es decir, que el riesgo relativo de cáncer de páncreas con agonistas de GLP-1 en realidad es menor que con la insulina. ¿Y qué sucede con las otras neoplasias? Bueno, afirman que no se ha establecido una asociación causal entre estas moléculas y el aumento de neoplasias. Y llegamos finalmente a los desórdenes de tiroides, que es si son o no un problema, lo mismo que el cáncer de tiroides. En estudios con 2 especies de ratas y ratones, esto lo sabemos, tratados con agonistas de receptor de GLP-1, se observó hiperplasia de célula C y un aumento de calcitonina. Sin embargo, muchos investigadores estudiaron las células C humanas y no encontraron receptores de agonistas de GLP-1 en ellas. Y tampoco se detectó ningún aumento de calcitonina en humanos después de administrar crónicamente estas moléculas. En los ensayos clínicos, entonces, no hay señales de cáncer medular de tiroides hasta el momento. Este es un cáncer muy poco frecuente, pero en la práctica clínica sabemos que los agonistas de GLP-1 están contraindicados en personas con antecedentes de cáncer medular de tiroides y neoplasia endocrina múltiple del tipo 2. De tal manera que como conclusiones de seguridad sabemos que un tratamiento con estas moléculas puede mejorar muchos aspectos, pero para garantizar un resultado óptimo para nuestros pacientes tenemos que evaluar el beneficio y el riesgo potencial de la terapia con agonistas de GLP-1 caso por caso, considerando las características individuales y la condición clínica. Pasemos ahora a la seguridad de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Sabemos que tenemos algunos efectos relacionados con su mecanismo de acción, estos efectos relacionados con el volumen, con diuresis osmótica, infecciones micóticas genitales e infecciones urinarias. Realmente el más común son las infecciones micóticas genitales que aumentan aproximadamente un 3,5%, generalmente son de leves a moderadas en gravedad, y lo que vemos con las infecciones urinarias es que los ensayos aleatorizados han mostrado datos inconsistentes. Igualmente son tantos los beneficios que superan los efectos adversos esperados que se sigue recomendando utilizar inhibidores de CGLT2 en caso de infecciones genitourinarias leves o moderadas. Pero vayamos a los que realmente a nosotros nos convoca en este momento, que son los efectos off-target, ya sea la cetoacidosis diabética, las fracturas óseas, la injuria renal aguda, la gangrena de Fournier y la amputación de miembros inferiores. Comencemos con la cetoacidosis diabética y nos vamos a basar en un metaanálisis con 3 ensayos clínicos aleatorizados, donde realmente miren ustedes que los datos son bastante concluyentes. Las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de cetoacidosis comparadas con las personas sin diabetes. De tal forma entonces que sabemos que aquí existe un efecto y un riesgo. Sin embargo, la incidencia es baja, un 0,3% en personas que presentan diabetes tratadas con ISGLT2 frente a un 0,14 en los tratados con placebos también de personas con diabetes. ¿Y qué sucede en relación a amputación de miembros inferiores? Realmente algo muy controvertido. El riesgo relativo de amputación es de 1,15 mayor en el grupo expuesto en comparación con el grupo control. Sin embargo, el único ensayo que muestra una señal positiva fue el ensayo CANVAS, de tal manera que parece estar impulsado en gran medida por este medicamento. Si se observa a las personas sin diabetes, el número de eventos es mucho menor. Y si se reúne absolutamente toda la información, incluido el Canvas, da nuevamente un riesgo. Sin embargo, si el Canvas se excluye, realmente no muestra una asociación estadística. A modo de resumen, entonces, las amputaciones de miembros inferiores, si ocurren, son muy poco frecuentes y realmente con la única que ha ocurrido, o en realidad la única que muestra evidencia, es canaglifosina en el programa Canva. Recibimos una alerta de seguridad de FDA para injuria renal aguda. Esto fue con canaglifosina y con dapaglifosina. Pero miremos un poco el metaanálisis. ¿Qué nos dice frente a esto?
justamente muestra que el riesgo relativo de lesión renal aguda le fue en un 79% mejor a los que recibían ICGLT2. En las personas sin diabetes, igualmente, el riesgo parece ser bastante similar. De tal manera que entonces podríamos considerar que hay un efecto protector, hay una reducción significativa de la lesión renal aguda en ensayos que incluyeron casi a 40.000 personas. Y llegamos ahora a otro punto controvertido, que es el de las fracturas. ¿Qué nos dicen los ensayos clínicos? Bueno, que el programa CAMBA sugirió una señal de aumento de fracturas. No se pudo determinar el motivo exacto, podría tratarse de un hallazgo causal o de algún mecanismo no identificado. De tal forma que no hay ninguna señal en los estudios observacionales que se han analizado muy recientemente sobre el riesgo de fracturas con ICGLT2, salvo con canaglifosina. Nuevo alerta de seguridad ya en el año 2018 sobre gangrena de Fournier. En este caso se analizaron por lo menos 15 ensayos y solo hubo 17 eventos, 7 en el grupo ICGLT2 y 10 en el grupo placebo, de tal manera que volvemos también a señalar que no es un dato concluyente. Y antes de terminar, creo que lo más importante es cómo hacemos para mitigar estos efectos. En relación con el primer efecto, cetoacidosis diabética, que es un efecto raro en diabéticos tipo 2, bueno, no debemos suspender la insulina, sí podemos reducir con precaución la dosis, nunca mantener ICGLT2 en enfermedades agudas y frente a una cirugía se sugiere discontinuar el tratamiento 3 días antes. ¿Qué sucede frente a amputación de miembros inferiores? Como dijimos, el riesgo es muy poco frecuente, solo se vio un riesgo realmente incrementado con canaglifosina. Siempre hay que hacer énfasis en el cuidado preventivo de los pies, valorar los factores de riesgo que predisponen a una amputación y se debe sostener el tratamiento con ICGLT2 durante la curación de una úlcera activa del pie. Finalmente, en relación a lesión renal aguda, vimos que existe una evidencia de efecto protector. ¿Y qué sucede con fracturas óseas? No hay relación probada, pero existe un incremento significativo demostrado en el programa CANVAS. Y finalmente, en relación a gangrena de Fournier, hay una relación no probada con ICGLT2 y obviamente es muy poco frecuente. Frente a síntomas sugerentes, el tratamiento debe ser inmediato. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Que cetoacidosis diabética es rara, que amputación de miembros inferiores también es poco frecuente, que las fracturas óseas no están probadas y que la gangrena de Fournier es un evento raro y no probado. Por supuesto que las estrategias para reducir riesgos pueden ayudar a prevenir los efectos off-target de estas drogas. Y creo que valorar el beneficio absoluto sobre el riesgo para individualizar el tratamiento con terapias efectivas es hacia donde nosotros tenemos que ir. Así que muchísimas gracias. Buenas noches, es un gran gusto para mí compartir con ustedes estas nuevas informaciones sobre las nuevas terapias hipolipemiantes y su efecto en la diabetes presentada en el Congreso Americano de Diabetes. No tengo conflictos de interés. Bueno, sabemos que las estatinas reducen eventos mayores cardiovasculares en las personas con diabetes de forma similar a aquellos que no tienen diabetes. El uso de estatinas también sabemos que aumenta el desarrollo de nueva diabetes. Sabemos que también aumenta de peso y aumenta la hemoglobina glicosilada. Acá tenemos el ensayo de control del colesterol con estatinas, que es un metaanálisis de todos los ensayos con estatinas, cómo aumenta un 10% el riesgo de nueva diabetes con estatinas de baja a moderada intensidad y en un 36% cuando usamos estatinas de alta intensidad. Cabe destacar que el mayor riesgo de desarrollo de diabetes es en aquellos que están en el tercilo superior de hemoglobina glicosilada, aquellos con 6,3, 6,4. Bueno, los objetivos terapéuticos son umbrales donde la intensificación de la terapia debe ser considerada. Sabemos que muchos no logran los objetivos a pesar de estar tratados con estatinas, que hay falta de adherencia, inercia clínica y sobre todo motiva la falta de adherencia los efectos no deseados, en particular los musculares. Y la intolerancia a las estatinas impide a muchos pacientes alcanzar el nivel de colesterol recomendado. Acá tenemos nuevas herramientas reductoras del colesterol LDL y que también reducen eventos cardiovasculares, como
el ácido bempedoico, que actúa sobre una enzima que está en la misma vía biosintética del colesterol hepático, que es la adenosina trifosfato citratoliasa. El ácido bempedoico es una prodroga que se activa en el hígado. En el hígado es donde se encuentra la enzima que lo activa, también en el riñón en menor medida, pero no, esta enzima no está en el músculo, por lo tanto no tiene los efectos miotóxicos de las estatinas, no tiene efectos adversos musculares. Por otro lado, tenemos el ezetimibe, recordemos que se asocia con una menor absorción del colesterol intestinal porque inhibe la proteína transportadora de Niemann-Pick tipo 1, y tenemos los inhibidores de PCSK9, ¿sí? Que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la PCSK9, la proteína convertasa subtiricina quexina 9, que lo que hace es acoplarse con el receptor del L y dirigirlo al interior celular hacia su degradación en los lisosomas. También el inclisiran, que es un ARN de interferencia con la PCSK9, disminuyendo su biosíntesis también con menor degradación del receptor, y de esta manera logramos más receptores en el hepatocito y mayor aclaramiento del colesterol LDL circulante. Vemos el ácido bempedoico como en el ensayo Clear Outcomes, que es el ensayo de resultados cardiovasculares de ácido bempedoico, vemos cómo reduce la incidencia de eventos mayores cardiovasculares de 4 puntos, mortalidad cardiovascular, infarto, ACV no fatal y revascularización miocárdica en forma significativa, tanto en personas con diabetes como en personas con prediabetes y con normoglucemia. En el ensayo IMPROVE-IT, ezetimibe agregado a estatinas en pacientes con diabetes de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, en este caso en los 6 meses previos habían tenido un síndrome coronario agudo, se agregó a simvastatina 40 ezetimibe controlado con placebo, y vemos cómo el beneficio de agregar ezetimibe se vio aumentado en personas con diabetes en forma mucho más significativa que a las personas que no tenían diabetes. En el ensayo Fourier se evaluó evolucumab, un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9. Vemos cómo la incidencia acumulada de eventos se redujo en forma significativa con este agente que tiene un gran poder para reducir el LDL colesterol, de 70 en pacientes que ya estaban con estatina, de 70 miligramos lo redujo a 30 miligramos, y vemos cómo también se reduce el riesgo en personas con diabetes y también en personas sin diabetes, de forma más significativa en diabetes. Acá vemos el estudio REDUCE-IT con el icosapento de etilo, un ácido, un éster etílico del ácido eicosapentaenoico, el EPA. Sabemos que los pacientes con triglicéridos elevados tienen mayor riesgo de eventos cardíacos isquémicos, y en este caso, en diabéticos con triglicéridos altos entre 135 y 499, a pesar de la utilización de estatinas y tener el LDL en objetivo, ¿sí? Vemos como el agregado de EPA, 4 gramos por día, 2 gramos cada 12, redujo el evento final compuesto de muerte, infarto, ACV, revascularización angina inestable, y también el secundario, que es el clásico MACE. También vemos como el inclisiran también es muy efectivo para reducir la glucemia. Aún faltan los ensayos Orion, CBOTS, pero vemos cómo bajan un 50% la glucemia, tanto en pacientes normoglucémicos como en pacientes con diabetes y con prediabetes. Otro punto interesante, que la reducción de MACE con las terapias no estatinas es consistente con los datos con estatinas del metaanálisis de ensayos con estatinas. Entonces, vemos cómo por cada 28,7 miligramos de descenso del LDL colesterol, logramos una reducción de eventos mayores cardiovasculares de un 22%. Fíjese, con ezetimibe logramos una reducción de 18%, con el ácido bempedoico en el Clear Outcomes de 21%, y estamos en la misma reducción de riesgo por miligramo de descenso del LDL colesterol que las estatinas. Algo muy interesante es que si nosotros sumamos estos agentes, obtenemos 18 más 21, un 39% de descenso del LDL colesterol, ¿sí? Al igual que una simvastatina de 40 miligramos o una atorvastatina de 20 miligramos sin los efectos
adversos musculares de la cestatina. Como conclusión, los pacientes con diabetes tienen tasas más elevadas de MACE que las personas sin diabetes. En el caso del LDL colesterol, cuanto más bajo, logrado con mayor rapidez, durante la mayor cantidad de tiempo, es mejor para reducir eventos cardiovasculares. Los pacientes tratados con estatinas continúan padeciendo eventos cardiovasculares, a pesar de estar de la reducción del LDL importante lograda con las estatinas. Y las terapias con estatinas brindan la misma reducción de riesgo por miligramo de reducción del LDL colesterol que las estatinas, y están recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana del Corazón, de Cardiología y la Europea también. La implementación en la práctica clínica está muy por detrás de las guías, y la evidencia de estas nuevas estrategias, incluido el inicio temprano de terapia combinada, permitiría mejores resultados. La adherencia sigue siendo uno de los mayores desafíos en cardiología preventiva en lo que respecta tanto a los cambios de estilo de vida como la terapia farmacológica, y existen nuevas opciones para abordar este problema. Y esta es la buena nueva. Muchas gracias por la atención. Hola, ¿cómo les va? Gracias, Gabriela, por la invitación. Voy a compartir pantalla. La charla que presencié en forma virtual de ADA fue farmacoterapia basada en incretina, sarcopenia y ejercicio. No presento conflictos de interés para esta actividad y fue dada por el doctor Samuel Klein de la Universidad Washington del estado de Missouri. Comenzó diciendo que claramente las mujeres en puntos negros tienen menos masa muscular que los varones, y que a su vez, a medida que el peso aumenta, a medida que la masa corporal aumenta, también aumenta la masa muscular. La pérdida de peso obtenida por pérdida intencional, como en el estudio DIRECT, del 15% se asoció a más del 80% de remisión, entendiendo como tal glicosilada menos de 6,5 sin medicación. Y los estudios con cirugía bariátrica encuentran que con más del 20% de la pérdida de peso se logra también esa remisión. La pérdida de peso por cirugía bariátrica puede oscilar entre un 19 y un 35%, y el aporte relativo que hace la grasa o el músculo varía. Hay estudios donde la pérdida de masa grasa es del 88% con 12% de pérdida muscular, y en otros 56% de masa grasa con 44% de masa muscular, lo cual varía según a veces el tipo de cirugía, el tipo de paciente, etc. Cuando la pérdida de peso intencional se acompaña con ejercicio, la composición corporal es mayor masa muscular y menor masa grasa. También, con el aporte adecuado de proteínas, hay una menor pérdida de masa muscular que cuando es la dieta sola. En este estudio de hace unos años, en que la pérdida de peso se logró con dieta y con dieta más ejercicio, sin embargo, el grupo control y el grupo que tuvo nada más que ejercicio no perdieron peso. Ahora, no solo hay que valorar la pérdida del peso, sino también la capacidad, la performance física que ustedes ven acá, que en el grupo control no varió. En el grupo que solamente bajó el peso con dieta mejoró la performance, más mejoró en el que hizo ejercicio sin pérdida de peso, y más aún la condición perfecta es la dieta más ejercicio. Con cirugía bariátrica, en este estudio, al cabo de un año, una pérdida del 30% del peso corporal fue debido a 27 kilos de pérdida de masa grasa y a 9 kilos de masa muscular, órganos y agua. Esta pérdida de masa muscular se acompañó de una ligera pérdida de la fuerza de presión del hand grip,
Sin embargo, valorando performance, vemos que la velocidad de marcha mejoró, aún habiendo perdido un poco de masa muscular, que la velocidad, el tiempo transcurrido en pararse de la silla se redujo y la velocidad o el tiempo que transcurrió en completar 400 metros fue menor aún habiendo pérdida de masa muscular. Lo mismo ocurre con el uso de incretinas, las actualmente publicadas con semaglutide 2.4, tirzepatide o retatrutide, que muestran pérdidas de masa muscular del 25 al 39%. En el estudio de Wilding, con semaglutide también vemos algo similar a lo que anteriormente mostré, que la performance física, no obstante haber pérdida de masa muscular, mejoró con el descenso de peso comparado con el placebo, y que también aspectos de la calidad de vida mejoraron aún habiendo perdido masa muscular. Esta diapo no es de Klein, sino la agregué yo para ver que el músculo secreta no solamente las mioquinas durante la contracción, sino durante el reposo. La no contracción hace que se liberen sustancias como la miostatina, que produce atrofia muscular y deterioro de la calidad del hueso. Klein mostró que hay nuevos fármacos, bimagrumab, uno de ellos, que logra bloquear al receptor de activina 2, que es donde se fija la miostatina. Y vemos que la combinación de semaglutide con bimagrumab es la que mayor pérdida de masa grasa hubo, y en cuanto a la pérdida de masa muscular, fue mayor con semaglutida sola que con semaglutida asociada con el bimagrumab. O sea, no hubo pérdida de masa muscular con este bloqueador del receptor de activina 2 que bloquea la acción de la miostatina. Es importante destacar que la suspensión del tratamiento, como ocurrió tras el estudio de Wilding con semaglutide, al cabo de 52 semanas hubo una recuperación del peso del 66%. Esto preocupa también por el hecho de que hay interpretación de que la masa corporal o la cantidad de peso ganado o reganado luego de la pérdida es más expensa de masa grasa que de masa muscular. Esta afirmación surge de estudios en sujetos que perdieron peso tras enfermedades consuntivas como la tuberculosis, y que con la nueva ganancia de peso es cierto que hubo mayor ganancia de masa grasa. Pero en observaciones, por ejemplo, esta del Biggest Loser, que son esos participantes que concursaban a ver quién perdía más peso, sobre 14 sujetos que hubo una pérdida de peso de 148 a 90 kilos en 30 semanas, al cabo de 6 años hubo una recuperación casi del 70%. Analizando la composición corporal, no hubo un mayor porcentaje de masa grasa ganada tras la pérdida y tampoco pérdida comparado con la proporción basal de grasa y de músculo. Por lo que como mensajes que puedo enviar de esta charla del Dr. Klein, puedo decir que las terapias con nuevas estrategias incretinas tienen gran eficacia en descender marcadamente el peso entre un 20 y un 30%, que es necesaria la continuidad del tratamiento, ya que la suspensión genera una reganancia de peso de 2/3 partes en un año, que el descenso de peso con GLP-1 se acompaña de pérdida de masa muscular que va del 25 al 39%, que el aporte proteico y la actividad física aeróbica y de fuerza reducen esta pérdida de masa muscular, que si bien hay pérdida de masa muscular, los scores de funcionalidad mejoran, que la pérdida y la reganancia de peso reiterada no generarían mayor acumulación de grasa, que se mantiene la misma proporción que al comienzo de ese descenso. Y que hay en desarrollo estrategias farmacológicas, como por ejemplo este bloqueador de activina 2, bimagrumab, que reducen la pérdida de masa muscular que acompaña al descenso marcado de peso, ya sea con cirugía bariátrica, con dieta, acompañado de terapias
con incretinas. Bueno, les agradezco la atención. Bueno, muchísimas gracias, excelente las charlas y gracias por mantener los tiempos, ¿no? Fue parte del desafío de esta reunión. Bueno, hay dos preguntas, tenemos 10 minutitos para preguntas. La primera es para María y es ¿a qué edad o si hay alguna edad a partir de la cual se puede comenzar a indicar inhibidores de SGLT2? Excelente pregunta, porque cada vez se está estudiando más esto. La verdad que no hay un límite de edad, incluso muchos de los trabajos han incorporado personas con más de 65 años y si observamos incluso personas que ya llegan a los 85 años. Y muchas veces se hablaba de la fragilidad de las personas adultas mayores y que tal vez un inhibidor de CGLT2 no podría ser beneficioso y actualmente se está trabajando incluso que esto no es así y que mejora mucho el estado de estas personas. Así que no hay límite establecido. Muy bien. Hay otra pregunta que es para Solange acerca del ácido bempedoico y la pregunta es si se puede dar o si se da junto con estatinas o en diferentes horarios. En realidad, sí fue aprobado para poder administrarse con estatinas, sin embargo, con dosis muy bajas, se sabe, por ejemplo, que aumenta los efectos musculares en caso de combinarse con dosis más altas de 20 de Simba o de 10 de Ator. Así que, y no conviene asociarlos con fibratos porque hay más riesgo de colelitiasis, se asocia el ácido bempedoico con un mayor riesgo de colelitiasis. Pero bueno, de hecho sí está aprobada para ser utilizada con estatinas. Sin embargo, la mayor evidencia que tenemos del Clear Outcomes, que es el CIBOT con ácido bempedoico, es que, bueno, que lo ideal son los pacientes que no toleran las estatinas, que tienen o astenia o mialgias por estatinas, o en pacientes con problemas, miopatías o fibromialgias, etc. De hecho, en el ensayo Clear Outcomes, la mitad eran mujeres que tienen con mucha más frecuencia intolerancia por estatinas y muy poquitos pacientes, 4% estaban con estatinas a dosis muy bajitas. Perfecto. Muchas gracias, Solange. El doctor Martín Rodríguez quiere hacer una pregunta. No, pregunta no. No pedí el micrófono. No. Ah, bueno. Hay otra pregunta en relación a los inhibidores de SGLT2 y es la relación entre las moléculas y la hipercalciuria y cuál es el riesgo en relación a litiasis renal. La verdad que el riesgo existe, pero no es relevante. O sea, lo que se vio es que justamente hay un aumento más que nada del fosfato. Eso va a provocar un aumento a nivel de fibroblastos, a nivel del factor de fibroblasto 23, y esto va a alterar un poco lo que podría ser la producción renal del 1,25 hidroxicalciferol y esto podría estar llevando hacia una fragilidad, pero no hay puntualmente una lesión por oxalatos ni una lesión por cálculos a nivel de calcio. Perfecto. Hay una persona que está preguntando acerca de un paciente que empeoró mucho su densitometría tras un año de inhibidores de SGLT2 y si esto lo debería interpretar como producto del tratamiento, sí o sí. La verdad que no. Incluso cuando se han analizado justamente datos en cuanto a densidad mineral ósea, esto un poco lo que yo explicaba, si bien existe como esta disminución en la producción del 1,25 dihidroxicolecalciferol a nivel renal,
y deberíamos pensar en que el calcio podría estar alterándose la absorción a nivel intestinal por este mecanismo y aumentando la PTH. Sinceramente, cuando se evalúan los estudios de densidad mineral ósea, no hubo ningún cambio con ninguno de los ISGLT2 analizados. Y en algunos momentos, algunos estudios marcan de algún marcador de resorción ósea, pero que no tuvo tampoco impacto clínico. Perfecto. Otra pregunta para Solange, que dice, según explica la doctora, entonces es mejor comenzar con estatinas y si tienen efecto secundario, entonces dar ácido bempedoico o se puede indicar como primera opción. Sí, se puede indicar como primera opción. De hecho, algo muy interesante, bueno, casi todos los ensayos con drogas no estatínicas son agregados a las estatinas, ¿no? Como evolucumab, como ezetimibe. En cambio, en el Clear Outcomes es prevención primaria, pacientes con múltiples factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida. Y la verdad que en prevención primaria disminuye MACE en forma muy significativa, 35%. Y esto es súper importante porque es un porcentaje realmente relevante para prevención primaria. Entonces, si realmente es un paciente de estos que habitualmente tenemos que pasan por diferentes estatinas y con todas presentan efectos no deseados de tipo musculares u otros, como alopecia, cefalea, un poquito de neblina mental, etcétera, creo que es una excelente opción como primera droga. Perfecto. Bueno, el doctor Litvak pregunta también para la doctora Yuma si en el caso del Canvas se comunicó que las amputaciones podrían deberse a pacientes que presentaban alto riesgo previo y sería una población diferente a la población que participó en los estudios DAPA y EMPA. Siempre se dijo eso, Freddy. Sí, la verdad que es lo que uno más lee. Cuando después se termina analizando, se consideró que tal vez era un grupo que sí estaba con una arteriopatía periférica más marcada, pero nunca se terminó de definir. Sí fue el único estudio y podía ser una población diferente. Para el riesgo de amputación, lo que se considera es que al existir estas drogas que van a generar una mayor diuresis y por ende la posibilidad de hipotensión en una persona que ya tiene una enfermedad arterial periférica con un mayor riesgo de isquemia, esta hipoperfusión le podría llevar entonces a un riesgo de amputación. Bien. Una pregunta para Martín, entonces. En el caso de estar recibiendo drogas como agonistas de GLP-1, ¿qué recomendación darías para evitar la pérdida de masa muscular? Como lo mostraron los estudios, realmente por ahora es la asociación de hacer actividad física, tanto ejercicio aeróbico y sobre todo ejercicio de resistencia, de fuerza, junto con un aporte apropiado de proteínas, que eso es difícil. En general, llegar a 1,2 gramos kilo de proteínas con una función renal normal implica muchas veces 80 a 100 gramos de proteína por día, y eso es una de las causas por la cual a veces hay más sarcopenia. Todavía no hay una aplicación de drogas como el bimagrumab, que son como biológicos que pueden bloquear la acción de esta mioquina, que es la miostatina, que produce atrofia muscular. O sea, por el momento es actividad física, tanto aeróbica y sobre todo de resistencia, junto con un aporte proteico apropiado. Perfecto. Y para Susana, una pregunta. En el caso de las guías actuales, ¿se deja de utilizar el anión GAP como para criterio de seguimiento? No, en realidad, digamos, el anión GAP no se toma como criterio de diagnóstico. Ah, Pero después uno en el seguimiento generalmente se hacen grillas donde uno va viendo cómo está el pH, cómo está el bicarbonato, va mirando el ionograma, la función renal, vamos viendo el estado de hidratación, hace una serie de cosas y dentro de ellas también el anión GAP se va calculando de acuerdo a los cambios que va viendo en el ionograma también, ¿no? Y Gaby, ok, creo entonces que solo para el diagnóstico no se tomaría en cuenta.
Claro, y creo que ahí compartiste, disculpas que con la grabación con el Zoom se pierden un poco las imágenes, ahí les pasamos por el chat la guía que está publicada, donde las imágenes que no tenían buena resolución cuando la grabamos estaba bien, pero ahora en la reproducción para que puedan rever con la explicación. Perfecto. Y última cortita que es puntual, hay una pregunta que dice si hay contraindicación entre agonistas de GLP-1 e inhibidores de DPP-4. Entre agonistas de GLP-1 e inhibidores de DPP-4 tienen el mismo efecto, ¿no? Si hay contraindicación, están preguntando, creo que no Claro, justifica su indicación porque, a ver, el inhibidor de DPP-4 va a sí, inhibir a un nivel quizás más fisiológico y el agonista va a inhibir un nivel suprafisiológico. Creo que es uno u otro, ¿no? perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, damos por finalizado el bloque y seguimos con el siguiente. Así que te dejo, Sabrina, Susana. no, un mensajito Ah, nada sí. más respecto a la presentación de Susana, que lo vamos a tener a un Pierres en el Congreso y va a dar este tema del manejo de la cetoacidosis hiperosmolar en el adulto, así que los esperamos con gusto en el Congreso para ver esta presentación también. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo. muchas gracias, Martín, por el aporte. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a continuar con el bloque del Congreso Europeo, donde en este caso nos acompañaron por un lado el doctor Pedro Lobo. Él hablará sobre las novedades en las complicaciones crónicas, desde las clásicas a las emergentes. Él es el coordinador de la maestría de diabetes de la Universidad Austral y fue jefe del Servicio de Diabetes y Nutrición del Hospital Universitario Austral entre el 2000 y el 2012. A continuación estará la doctora Lucrecia Agüero, que hablará sobre insulinas semanales. Ella es médica especialista en clínica médica, magíster en diabetes, docente de la Cátedra de Clínica 1 de la Facultad de Medicina de la UNCE, docente de Anatomía y Fisiología de la Facultad de Obstetricia y médica del Servicio de Diabetología del Hospital Regional de Santiago del Estero. Luego continuará la doctora Cristina Feingold. Ella hablará sobre los avances en prevención y tratamiento de nefropatía diabética, los resultados del estudio FLOW. Ella es jefa del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del doctor César Milstein, la directora de la carrera de médico especialista en endocrinología de la UBA, médica del área de diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Fue presidente durante el 2015 y 2016 de la Sociedad Argentina de Diabetes, es consultora del Comité de Embarazo de SAD y editora asociada de la Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Y luego la doctora Paola Masuero, que hablará sobre la disfunción metabólica e hígado graso. Ella es médica generalista por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, experta en diabetes por el mismo consejo y médica por la Universidad Nacional de Córdoba. Damos paso entonces a las disertaciones. Buenos días. Con respecto al resumen del Congreso Europeo de Diabetes, en la Claude Bernard Lecture, Roy Taylor habla que la etiología de la diabetes no depende de la masa de la célula beta y de la apoptosis de la célula beta, sino hace hincapié en los ciclos gemelos, hipótesis del 2008, en donde dice que las personas tienen un umbral para acumular grasa en tejido subcutáneo. Cuando este umbral es rebasado, el hígado recibe ácidos grasos libres y triglicéridos, deposita grasa en el hígado. Este depósito de grasa generaría mayor resistencia a la insulina en un contexto de insulinoresistencia, mayor resistencia hepática a la insulina, menor producción de la producción hepática de glucosa, lipogénesis de novo con la toxicidad del ácido palmítico y disfunción del hepatocito. Exportaría grasa hacia otros órganos no adiposos, fundamentalmente al páncreas, en donde el depósito de grasa en la célula beta me generaría disfunción de la célula beta
con disminución de la secreción de insulina en un contexto de mayor requerimiento de secreción de insulina frente a la resistencia hepática. El Direct Study corrobora un poco la hipótesis de los ciclos gemelos, en donde se observa, abajo a la derecha, que existe una remisión de diabetes cuando los pacientes bajan más de 10 kilos de peso de un 50%. Esa remisión de diabetes prácticamente dura 2 años y progresivamente los pacientes empiezan a incrementar nuevamente los requerimientos de antidiabéticos orales hasta que al 5.º año la remisión de diabetes desaparece. Y como dije que la remisión de diabetes es del 50%, se dividen a los diabéticos en respondedores y no respondedores. Los respondedores, con la línea continua, en donde ven que hay una disminución, por lo menos durante los 2 primeros años, de la grasa hepática, disminución del contenido de grasa pancreática, menor producción o exportación de triglicéridos desde el hígado y mejoraría la primera fase de secreción de insulina. Herzig, ya desde el año pasado, habla de que el tema del problema hepático como una complicación emergente de la diabetes, que debería sumarse a las complicaciones crónicas, en donde el depósito de grasa generaría una pérdida de la identidad del hepatocito con alteración, una reprogramación, la secreción de hepatoquinas como ELF3 y LIS2 que generarían incremento de las células estrelladas y de la fibrosis. Y habla de la alteración de la comunicación fundamentalmente a nivel del receptor de glucocorticoides del hígado. En el simposio conjunto de la Asociación Europea de Diabetes, de la Asociación Europea de Enfermedades Hepáticas y de Obesidad, Harbinen señala las nuevas guías de tratamiento para enfermedad de esteatosis hepática, en donde se describen 5 situaciones, de las cuales el trastorno metabólico asociado, la disfunción metabólica asociada a enfermedad hepática, sería uno de ellos, en donde si no hay consumo de alcohol o el consumo de alcohol es moderado, nosotros deberíamos descartar la disfunción metabólica hepática asociada a esteatosis hepática, y ese depósito de grasa, si genera avalonamiento e inflamación, evolucionaría a MASH. Y el segundo cuadro de abajo a la izquierda también hablaría que sería una situación mixta entre disfunción metabólica hepática más consumo moderado de alcohol en pacientes con factores cardiovasculares o síndrome metabólico. Alguien en este simposio resalta la importancia de utilizar el índice FIB4, que sería mucho menos costoso, sería un índice clínico en donde tome en cuenta la edad, transaminasa y recuento de plaqueta, y divide ese índice, si es menos de 1.3, en realidad un testeo pasó en pacientes con factores de riesgo metabólico, una conducta de seguimiento cada 3 años. Si ese factor da 1.3 o 2.67, ahí sí tendría que intervenir el criterio clínico y evaluar si realizan algunos otros estudios para evaluar el nivel de fibrosis o si la esteatosis es mayor de grado 2. Michael Roden, en este mismo contexto, habla que en realidad casi todas las estrategias dirigidas en el MASH en realidad van dirigidas al descenso de peso, ya sea con cambio de estilo de vida o si no con drogas aprobadas como agonistas de GLP-1, del receptor de GLP-1, o con inhibidores SGLT2. Y de las nuevas drogas en el futuro para tratar la esteatosis hepática, habla de los análogos del FGF21, que es el factor de crecimiento fibroblástico número 21, inhibidores de lipogénesis, los agonistas PPARs, los moduladores de la mitocondria y, por supuesto, las nuevas drogas y las nuevas combinaciones de agonistas GLP-1, GIP y glucagón, o en el futuro incretinas.
De todos estos, lo que en algunas situaciones estarían indicados son los tiroidomiméticos, que son aquellas drogas que actuarían sobre el receptor de la hormona tiroidea que inhibiría la lipogénesis. Un dato muy importante es en diabetes tipo 2 el incremento en mortalidad cardiovascular y de enfermedad renal, por lo cual el profesor Peter Rosin en realidad desarrolla para el futuro un esteno para diabetes tipo 1. Recuerden que el esteno fue el estudio de control multifactorial para diabetes tipo 2 y dice que, bueno, es necesario y se empezó a reclutar pacientes para desarrollar un esteno 1 en pacientes con diabetes tipo 1, de tal manera de trasladar muchas de las terapéuticas en diabetes tipo 2 que no existen evidencias para ser utilizadas en pacientes con diabetes tipo 1. Los criterios de inclusión son pacientes con diabetes tipo 1 más de 10 años, mayores de 10 años de antigüedad, más de 40 años, y con presencia de enfermedad crónica renal, historia de cardiopatía isquémica, historia de insuficiencia cardíaca, obesidad, grado 2 o 3, o más de 10% de riesgo según el score del esteno. Es un estudio a 5 años donde se van a evaluar los endpoints, los desenlaces, los 4 puntos MACE, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o deterioro del filtrado glomerular. Y por supuesto un efecto legado como lo tiene el LUCA-PDS y el EDIC en el DCCT. Esto sería el tratamiento global de base de los pacientes. Todos los pacientes deben estar con diabetes tipo 1 con insulinoterapia intensificada, con el uso de la tecnología, lograr un objetivo de sistólica de menor de 120, antiagregado con aspirina o clopidogrel si no toleran aspirina, un LDL de 50. Dentro de las líneas de intervención, tienen en pacientes con índice de masa corporal mayor de 25, semaglutide con dosis máximas de 1 miligramo, en pacientes con un índice de filtrado glomerular menor de 45 y microalbuminuria mayor de 30, sotaglifosina, que es un inhibidor de SGLT2 agregado a finrenona, en los pacientes con un índice de filtrado glomerular mayor de 45, finrenona, los pacientes con antecedente historia de insuficiencia cardíaca, sotaglifosina, más finrenona, los que tienen antecedente de enfermedad cardiovascular, semaglutide, y en un add-on, una segunda droga, sería sotaglifosina. Y pacientes, por supuesto, que no cumplan los criterios 50 miligramos de decilitro de LDL, ezetimibe o inhibidores de la PCSK9. Por lo tanto, este trabajo del esteno tendremos resultados en el 2009 y van a aportar los beneficios de muchas drogas que en estos momentos son utilizadas en pacientes con diabetes tipo 2, pero que no existen evidencia sobre su beneficio en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, espero que les haya sido útil este resumen y muchas gracias por su atención. Buenas noches, les traigo un pequeño resumen sobre insulinas semanales, el cual se vio en el último Congreso Europeo en Madrid. Bueno, siguiente. No presento conflictos de interés. Siguiente. Esto es como para ponernos en el tema donde se recomiendan las insulinas basales según los consensos de ambas sociedades como opción inicial en el tratamiento de un paciente de debut o que sospechamos diabetes tipo 1 o para intensificar un tratamiento en personas con diabetes tipo 2.
Esto, si es para intensificar un tratamiento, lo podemos hacer iniciando con una insulina basal, generalmente antes de dormir, o ser un poquito más flexible según el análogo de acción prolongada que elegimos. También se puede hacer aumentando dosis preprandiales, como insulinas premezcladas o Basal Plus, o múltiples dosis de insulina. Y si estamos hablando para intensificar un paciente diabético tipo 2, debemos conservar en lo posible todo lo que es el tratamiento antidiabético oral y el uso de un GLP-1, si lo está haciendo, continuar, porque eso nos va a permitir dosis más pequeñas de insulina, o si no lo hemos usado, tenerlo siempre en cuenta para su uso. Siguiente. Bueno, el problema de la iniciación del tratamiento de insulina o intensificación de un tratamiento es la inercia terapéutica, que se suele retrasar el inicio o por el médico, que los miedos propios del médico de no saber usar una insulina, o de proponérselo a su paciente, o del paciente de no querer usar una insulina, de todos los mitos que ya conocemos. Lo que esto conduce a un mayor riesgo de complicaciones, y sabemos que el 30% de los pacientes rechazan el tratamiento con insulina, y de lo que lo van a usar tardan hasta 2 años, solamente un 38% lo hace en forma retrasada. Siguiente. Entonces, siguiente. Esto lo que queremos hacer, siempre se trata es de mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes, y se plantean varias estrategias para esto, y podría ser la frecuencia en la dosificación reducida, o entregar en forma más conveniente con dispositivos y formulaciones mejoradas, mejorar los perfiles de tolerabilidad de las insulinas, y siempre basándonos en la educación de nuestros pacientes para que nos permita tomar decisiones en forma conjunta con esto. Siguiente. Bueno, esta es la descripción general de las insulinas de administración semanal, que son Efsitora alfa y Icodec. Efsitora alfa es una proteína de función con una variante monocatenaria de insulina con inmunoglobulina G humana con dominio FC. El mecanismo sería que este dominio FC de la inmunoglobulina extiende la vida media plasmática al promover el reciclaje del receptor. Esto permite que atenúe la unión al receptor de la insulina y reducir la depuración a nivel de los riñones. La vida media aproximada de Efsitora alfa son 17 días, y la insulina Icodec es una insulina humana modificada con una fracción de ácido graso, y lo que le permite el aumento gradual y continuo de Icodec unida a la albúmina, y esto prolonga la actividad y protege contra las variaciones de las dosis. Icodec tiene una vida media aproximada de 1 semana. Siguiente. Estos son los ensayos clínicos de fase 3 que investigan el uso de Icodec en diabetes. Son los ONWARDS 1, 3 y 5. Se hicieron con pacientes diabéticos tipo 2 que nunca habían recibido insulina previamente, entonces solamente tratamiento por vía oral, y se los puso se los comparó contra la argina U100 de Glude, U100 también, y continuaban con el uso de los antidiabéticos orales. El endpoint primario siempre fue la valoración del cambio del valor de hemoglobina glicosilada de acuerdo a las semanas de evaluación. En ONWARD 1 se agregó CGM, el uso de CGM para valorar el tiempo de duración de hipoglucemia y de los objetivos glucémicos más rápidamente, llegar más rápidamente, y ver cómo la variación con hemoglobina, cuál era mejor, cuál que daba mejor resultado. También ONWARD 2 y 4 se hicieron en pacientes que ya tenían uso de insulina, para hacer el switch desde la insulina diaria a una insulina semanal. Se usó tanto el autorreporte como el CGM en el ONWARD 2, y en el ONWARD 4 solamente CGM.
y ONWARD 6 era el uso de CGM en los pacientes diabéticos tipo 1, y también se compara ONWARD 2 contra Degludec más tratamiento vía oral, y el otro era ICODEC con tratamiento hipoglucemiante vía oral, y el endpoint primario de estos siempre fue el valor en la modificación de la hemoglobina basal. En OVAR 6 es ICODEC con aspartica contra Degludec con aspartica con el uso de CGM. Siguiente. En estos son los resultados más destacados, y lo importante también se valoró el uso de CGM, la efectividad de la insulina, la tolerabilidad, el tiempo en hipoglucemia, y se los comparó en las distintas edades de los pacientes que iban de 18 años a más de 65, y también en pacientes que tenían función renal, las distintas etapas de función renal. Y lo que se logró ver es que no inferioridad confirmada en hemoglobina glicosilada de la semanal a la diaria, y sí una pequeña superioridad en la obtención o en el llegar a objetivos glucémicos de glicosilada con las semanales. La estimación de los tiempos y prolongación de la hipoglucemia, del evento de hipoglucemia, con CGM se lo pudo ver, y siempre no hubo grandes variaciones estadísticamente diferentes. Siguiente. Entonces, en resumen y por conclusión de lo que se está haciendo hasta ahora en estos estudios clínicos, es que la insulina semanal ICODEC, al igual que la insulina de administración diaria, demostraron eficacia, tolerabilidad, y en diferentes edades y diferentes funciones renales, sin cambios ni mayor tiempo de hipoglucemia al ser semanales que las diarias. Y la evidencia indica que reducir el número de inyecciones mejora la adherencia al tratamiento en personas con diabetes tipo 2. Siguiente. Bueno, esto era los ensayos clínicos de fase 3 de Excitora alfa en diabetes, y se hizo también en pacientes naive de insulina, que nunca habían recibido insulina. Fue el QUEEN 1 y 2, donde se comparó Excitora alfa más antidiabéticos orales contra la argina U100 y más tratamiento hipoglucemiante oral. Y el segundo grupo era Excitora alfa más terapia no insulínica contra Degludec U100. El criterio en primario siempre era el cambio desde la basal de hemoglobina glicosilada. En los que se hacía el switch de diaria a semanal, se hizo también Excitora alfa más o sacando los antidiabéticos orales, y Degludec más o sin tratamiento vía oral. El endpoint primario siempre fue la hemoglobina glicosilada y el cambio de la basal, de la glicosilada. El QUEEN 4, Excitora alfa, Lispro y terapia oral no insulínica, y contra glargina más Lispro más terapia hipoglucemiante oral. Y el QUEEN 5 fue en diabetes tipo 1, donde se evalúa Excitora alfa más Lispro contra Degludec más Lispro. La evaluación de esto siempre en el endpoint primario es el cambio en la basal de hemoglobina glicosilada. Siguiente. Bueno, y estos serían los resultados más importantes, relevantes, es que la basal de glicosilada no hubo un cambio importante si la basal era diaria o semanal. Una pequeña mejoría en cuanto al uso de la no inferioridad se comprobó, y que no había mayor cantidad o tiempo de hipoglucemia en estos pacientes, tanto en los pacientes que nunca habían recibido insulinas previamente, como en los que se hizo el switch a insulina semanal. Siguiente.
Y esto era lo que se vio, es que el uso de CGM contra las limitaciones que tiene el uso del objetivo con endpoint de glicosilada, es que sí, la glicosilada se ha usado mucho tiempo, es una métrica estándar para el manejo de las glucemias, que también nos refleja las glucemias promedio de los últimos 2 a 3 meses, pero las limitaciones que tiene es que no refleja las ejecuciones glucémicas, no se pueden demostrar la extensión o el aumento de la hipoglucemia o la hiperglucemia, el llegar al objetivo glucémico tarda más, y la utilidad en la toma de decisiones de dosificación. Siguiente. Bueno, las conclusiones hasta el momento es que se debe realizar el alcanzar los objetivos glucémicos en nuestros pacientes, porque eso disminuye las complicaciones a largo plazo, y estas dos insulinas, Efsitora alfa y Icodec, son insulinas basales que se administran una sola vez por semana y que se están evaluando tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Siguiente. Y muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi misión es hablar sobre los avances en la prevención y tratamiento de la nefropatía diabética y presentar los resultados del FLOW que fue recientemente presentado en el Congreso Europeo de Diabetes. Estos son mis conflictos de interés y simplemente para recordar que la diabetes de alguna manera está muy conectada con lo que es falla cardíaca, con enfermedad cardiovascular y sobre todo con enfermedad renal, que es lo que nos ocupa en este momento. Recordemos que entre el 20 y el 40% de los pacientes con diabetes desarrollarán enfermedad renal crónica en alguna etapa evolutiva de la enfermedad. Lo otro que queríamos recordar y que se recordó en el simposio es que todos los tratamientos disponibles hasta el momento para prevención de nefropatía diabética, como losartán, irbesartán, finerenona, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, han demostrado un efecto importante en el enlentecimiento de la enfermedad renal, pero aún así todos demuestran que hay un riesgo residual. Entonces, en función de este riesgo residual y en función de que ya hay algunos datos de los CBOS, que son los estudios cardiovasculares con agonistas de GLP-1, han sugerido que podrían existir posibles efectos beneficiosos en los resultados renales en personas con diabetes tipo 2, y es así que surge la idea del diseño del FLOW, que es el primer estudio entonces específico sobre resultados renales con un agonista de GLP-1 para evaluar resultados renales, cardiovasculares y mortalidad en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. El diseño de FLOW fue sencillo, una rama con 1 miligramo de semaglutida semanal versus placebo, y el objetivo primario compuesto fue ver la permanencia en un filtrado glomerular por debajo de 15 durante más de 4 semanas, inicio de falla renal catalogada como terapia de reemplazo, inicio de reemplazo renal crónico con hemodiálisis o trasplante, y muerte por causa renal. Y hubo también algunos otros objetivos secundarios que son los que quizás me voy a detener 5 minutos más. Entonces, lo importante es saber que este estudio fue finalizado tempranamente por la clara eficacia positiva con un hazard ratio de 0.76. Recordemos que el 93% de los participantes eran de alto o muy alto riesgo de enfermedad renal crónica, con lo cual realmente era una población muy enferma sobre la cual se intervino, y se vieron los siguientes resultados. Hubo una disminución del 24% del riesgo de evento renal compuesto, que fueron los resultados primarios, con los eventos primarios que ya les mencioné anteriormente. En una parte del simposio se mencionó entonces cómo venían medicados estos pacientes, que era lo interesante. La mayoría de los participantes venían en tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el 95% de los pacientes concretamente.
y el 15% de ellos venían dedicados con inhibidores de SGLT2, que habían sido iniciados antes de entrar al estudio o durante el estudio. Recordemos que cuando inició FLOW, los inhibidores de SGLT2 recién comenzaban en su efecto, por eso fueron incorporados tardíamente. Pero lo que interesaba de alguna manera era ver si el efecto de semaglutida sumado a los inhibidores del SGLT2 se conseguía alguna respuesta beneficiosa. Y como vemos en los resultados primarios, la P-interacción no fue significativa y vemos del lado de la derecha cómo el agregado de semaglutida no modificó demasiado. Pero también debemos recordar que los pacientes con SGLT2 ya tienen una protección renal. Pero cuando separamos entonces la caída del filtrado glomerular, ahí sí, si bien la P de interacción sigue siendo no demasiado significativa, hay una diferencia con los pacientes que están recibiendo SGLT2 y se les agregó semaglutide, hay una disminución de la caída del filtrado glomerular. Con lo cual, entonces, podríamos decir, y esto, si lo observamos todavía más a las 104 semanas, vemos que este efecto es todavía más marcado, y sobre todo cuando se separan los pacientes con el clearance calculado por cistatina, que sabemos que entonces, descartando de esa manera el tema de la obesidad como posible factor interviniente en la alteración del clearance, vemos que el agregado de semaglutida a los pacientes que venían con SGLT2 sigue mostrando diferencias significativas, o por lo menos no significativas, pero son diferencias a favor del agregado de semaglutida a los pacientes que ya vienen con SGLT2. Con respecto a la microalbuminuria, lo mismo, la mejoría de la microalbuminuria se mostró tanto en los pacientes con como sin inhibidores de SGLT2. Entonces concluyen que a lo largo de 3 años los beneficios de semaglutida demostraron que para el número necesario tratar para evitar un endpoint primario renal es de 20, para prevenir un MACE es de 45 pacientes y para prevenir muerte por cualquier causa es de 39 pacientes. Visto de otro ángulo, también se presentó en el simposio un trabajo sobre el que esto es la misma situación, pero al revés, es decir, pacientes, este es el estudio SMART-C, donde eran pacientes que ya estaban basalmente con agonistas de GLP-1, a las cuales se les sumó inhibidores de SGLT2, y donde se puede apreciar más o menos lo mismo, que el agregado de SGLT2 a los pacientes que venían con GLP-1 tiende a mejorar un poco más, pero no, la diferencia no es demasiado significativa, porque por lo mismo de antes ya son pacientes que vienen con protección cardiorrenal. Entonces, todos estos resultados hacen que la recomendación final propuesta para el tratamiento de los pacientes con nefropatía, con diabetes tipo 2 con nefropatía, sea inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores de SGLT2, finerenona y semaglutida, sumando entonces la semaglutida como un cuarto pilar del tratamiento para los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Teniendo en cuenta que semaglutida además suma una cosa interesante, que es la disminución del peso, la disminución de la dislipemia, la disminución del estrés oxidativo y la mejoría de la disfunción endotelial. Es así que entonces podemos contar con una nueva herramienta terapéutica para prevenir o por lo menos lentecer el desarrollo de la enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes. Nada más, muchas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación a hacer un pequeño resumen en estos breves minutos del simposio que expuso el resumen de las nuevas guías para el tratamiento de la disfunción hepática asociada a disfunción metabólica, que fue realizado por las 3 asociaciones europeas para el estudio de la obesidad, del hígado y de la diabetes. Dejo el link en el pie de la página para alguno que quiera profundizar en el tema. No tengo conflictos de interés para esta exposición
Y bueno, en este simposio, 3 disertantes, 3 profesores, estuvieron hablando de todo el espectro del MASLD, desde la detección, su diagnóstico y tratamiento. Se hizo mucho hincapié en las nuevas siglas que definen al MASLD como la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, cuando está presente uno o más factores de riesgo cardiometabólicos en ausencia de consumo perjudicial de alcohol. En este espectro del MASLD se encuentra el antiguo NASH, que ahora denominamos MASH, que es la esteatopatitis, fibrosis y su progresión a cirrosis y hepatocarcinoma. En las guías se hace mucho hincapié en establecer un diagnóstico etiológico, es decir, ante la presencia de esteatosis hepática detectada ya sea por imágenes o por biopsias, hacer un diagnóstico etiológico que va a ser importante para el abordaje terapéutico adecuado. Entonces, si el paciente tiene esteatosis que en presencia de factores de riesgo cardiometabólicos, con uno solo ya es suficiente, hablamos de MASLD. Y si el paciente además tiene un consumo de alcohol entre 20 gramos por día en mujeres y más de 30 en hombres, hablamos de METALD, es decir, esta asociación entre MASLD y el consumo de alcohol con un peor pronóstico para los efectos hepáticos y para el riesgo cardiovascular. Si el consumo de alcohol supera los 50 gramos en mujeres por día y 60 en el varón, hablamos del ALD, que es la enfermedad alcohólica hepática. Si no está encuadrado el paciente en ninguno de estos diagnósticos etiológicos, tenemos que evaluar otras posibles causas, como lo inducido por drogas, las enfermedades monogénicas, las misceláneas y las criptogénicas. En el síndrome metabólico, con uno solo de los criterios, ya hablamos de MASLD, pero si el paciente tiene más de 3, hablamos de síndrome metabólico asociado a MASLD, lo cual implica un peor pronóstico para los efectos hepáticos en cuanto a fibrosis, cirrosis y a la muerte cardiovascular. En esta gráfica se ve bien en la línea roja superior cómo el paciente con diabetes y más componentes del síndrome metabólico presentan a 10 años peores resultados a nivel del daño hepático. Igualmente, a medida que progresan los estadios de fibrosis, el paciente tiene mayor mortalidad por causas hepáticas, pero también la asociación de factores de riesgo cardiovasculares hace que el paciente, más del 80% de los pacientes con cirrosis, fallezcan de enfermedades no relacionadas con el hígado. Hacen entonces, en función de detectar este grado de fibrosis que va a llevar a la cirrosis y a los resultados adversos hepáticos, es que utilizan en las guías el score de FID4 como un score para detectar este tipo de fibrosis, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2 o que tengan obesidad más un factor de riesgo cardiovascular o que tengan una persistencia de enzimas hepáticas elevadas. Si este score me da menos de 1,3, se repite entre 1 y 3 años, depende de la historia clínica del paciente, y si tiene un riesgo, un score mayor a 2,67, se utilizan otras técnicas que puede ser un FibroScan, que es un estudio fibratorio percutáneo que permite establecer con mayor sensibilidad el riesgo de fibrosis. Si nos da más de 8 kilopascales, se referencia al hepatólogo para una biopsia o el tratamiento etiológico oportuno. En los puntos intermedios, entre 1,3 y 2,67, se pueden implementar medidas higiénico-dietéticas intensivas y volver a repetirlo, o directamente hacer un FibroScan si los factores de riesgo del paciente así lo impusieran. El FIB4 tiene una muy buena sensibilidad comparadas con las biopsias hepáticas y con otros scores de riesgos. En otro punto del simposio se habla del tratamiento del MASLD con una modificación importante en el estilo de vida. En la parte izquierda de la gráfica se ve el descenso de peso como el gold estándar en estos pacientes, con la cantidad de peso que deben perder de acuerdo a si el MASLD está asociado a sobrepeso, obesidad o peso normal, con recomendaciones nutricionales, como es por ejemplo la dieta mediterránea, que si bien no ha demostrado reducción de fibrosis, es una dieta que ayudaría a reducir la inflamación y mejorar las enzimas hepáticas, igualmente que el colesterol.
minimizar los productos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, la carne procesada, prescribir utilización de alimentos poco procesados o no procesados, y ya vamos a ver en otras presentaciones la cantidad de kilocalorías y la composición de la dieta. La actividad física tiene que ser una actividad física individualizada, acorde a las necesidades y a las preferencias del paciente, con más de 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 de actividad intensa o vigorosa. Otros hábitos que deben modificarse es el tabaquismo, discontinuar el alcohol si hay evidencia de fibrosis o cirrosis, y siempre con un abordaje multidisciplinario, individualizado y con cambios conductuales. En la parte inferior de la gráfica habla del MASH y la cirrosis, que lo vamos a desglosar más adelante. Porque en estos pacientes que ya tienen una enfermedad hepática en estadio terminal, como una cirrosis o una insuficiencia hepática, el descenso de peso, que dijimos que era la gold standard, hay que individualizarlo de acuerdo a cada paciente. No es lo mismo un paciente con cirrosis compensada que un paciente con falla hepática. Entonces, tiene que ser evaluada la severidad de la enfermedad por el riesgo de sarcopenia. En un paciente con cirrosis y obeso, lo ideal es lograr un índice de masa menor a 35, siempre y cuando teniendo en cuenta que no exista sarcopenia. Estas son las nuevas guías de ESPEN 2019 con la UGEG. En el medio de la gráfica se visualizan las recomendaciones nutricionales más actuales, en donde hablan de un aporte calórico de 30 a 35 kilocalorías por día en pacientes que tengan peso normal, o en aquellos obesos, por ahí no incrementar las kilocalorías, pero sí el aporte de proteínas. Eso es muy importante, con un aporte de 1,2 gramos por kilo por día, hasta 1,5, dependiendo si el paciente tiene sarcopenia o no, con fomentar, si hay adversión al consumo de proteínas, el consumo de proteínas vegetales. Las comidas tienen que ser de 3 a 5 comidas diarias, con un snack nocturno antes de acostarse, y ya nos vamos entonces, después de las recomendaciones nutricionales, a la evaluación de lo farmacológico en el tratamiento de NAFLD. El único medicamento hasta el momento aprobado para el uso de NASH, de fibrosis a partir de un FIB2 sin cirrosis, es el remestirón, aprobado este año por la FDA, porque ha demostrado disminución de la fibrosis, la progresión de la fibrosis. Es un agonista del receptor beta-1 en el hígado, que mejora el agonista beta-1 de las hormonas tiroides, ¿no? Por el beneficio que tienen las hormonas tiroideas en el hígado, en la disminución de la lipogénesis, disminución de la lipofagia y en mejora en la biogénesis mitocondrial. Entonces, el tratamiento farmacológico, el target, tiene que estar basado, si no existe cirrosis, pero sí hay MASH, el resmestirón, si en el país de cada uno está aprobado, a partir de un FIB2. Y si hay una cirrosis, si está compensada o no, bueno, se evalúa la indicación de un trasplante hepático. Por supuesto, se hace mucho hincapié en el tratamiento de las comorbilidades con drogas para la diabetes que tengan beneficios a nivel hepático. Hablamos de inhibidores de GLP-1, análogos del inhibidores del CGLT2, análogos del GLP-1, también se puede usar, ahí vamos a ver metformina en qué estadios, o insulina, usar estatinas si es necesario, y en el tratamiento de la obesidad se pueden utilizar fármacos o cirugía bariátrica, la cual, si hay hipertensión portal, no se puede hacer gastrectomía en manga, y tampoco cirugía bariátrica en un paciente con una cirrosis descompensada. Aquí están los fármacos para la diabetes tipo 2 con beneficios hepáticos. Y cuando el paciente tiene una enfermedad hepática avanzada o una cirrosis, ellos en las guías hablan de utilizar los criterios de Child para ver qué medicamentos usamos para las comorbilidades. Entonces, metformina en un Child A y B, por ejemplo, teniendo siempre en cuenta la función renal, GLP-1 en Child A, inhibidores de CGLT2 en Child A y B, estatinas en Child A, usar beta bloqueantes no selectivos para la hipertensión portal, y hacer
valoración de las complicaciones en un paciente con cirrosis, de la posibilidad de un hepatocarcinoma con ecografía y alfa-fetoproteína, de los criterios de Baveno actualizados para evaluar hipertensión portal, y si es necesaria, la endoscopía. Aquí dejo los criterios de Chill, que son útiles para la decisión farmacológica en el tratamiento de las comorbilidades, y si un paciente es candidato a un trasplante hepático, se habla de optimizar el control del peso corporal, del tratamiento de las comorbilidades para tener una mejor respuesta en ese trasplante, mejor supervivencia, porque hay menores riesgos cardiometabólicos, mayor posibilidad de que el paciente tenga una recurrencia de MASLD. Por supuesto que todo esto implica un tratamiento interdisciplinario, y entonces ellos concluyen que es importante identificar los componentes del síndrome metabólico, porque no solo van a aumentar la respuesta adversa a nivel hepático, sino también el riesgo cardiovascular del paciente, medir FID4 en todos nuestros pacientes con diabetes tipo 2, especialmente si tienen síndrome metabólico, seguir un algoritmo para detección de fibrosis, que puede ser el FID4 y el SCAN. La base de la terapia es la modificación del estilo de vida, con la pérdida de peso acorde a cada estado del paciente, con una dieta adecuada, con el ejercicio adecuado, con la abstinencia del alcohol, y las estrategias de pérdida de peso, tener en cuenta que son menos eficientes en la enfermedad hepática terminal por el riesgo de sarcopenia y obesidad sarcopénica. El único fármaco aprobado es el remestirón en fibrosis sin cirrosis. No se puede recomendar ninguna terapia dirigida a MASH para cirrosis hepática. En estos pacientes hay que adaptar los medicamentos a la función hepática y hacer un asesoramiento nutricional adecuado, vigilar la hipertensión portal y el hepatocarcinoma, y considerar el trasplante en cirrosis descompensadas con cuidadosa evaluación. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil, con puntos útiles para la utilización en el consultorio. Muchas gracias a todos por las presentaciones, y bueno, un poquito en relación con lo último que está presentando la doctora Paula Masuero. Les pedimos disculpas porque no se pudo ver bien las diapositivas. Esto pasa un poquito por dificultades técnicas con Zoom. Les vamos a compartir como hicimos con la guía de crisis hiperglucémicas, la de MASLD, y preguntan con respecto a la utilización de glitazonas en MASLD, ¿en qué etapa sí, podría tener una utilidad, particularmente la pioglitazona? Bueno, ahí en los fármacos utilizados para el tratamiento de la diabetes que pueden ser utilizados en MASLD, está pioglitazona con sus beneficios, por supuesto, a nivel de la función hepática, pero no está aprobado para el uso de fibrosis hepática, para esteatohepatitis con fibrosis. Entonces, hacen hincapié en que el único es el remestirón, y que la pioglitazona forma parte de un arsenal de medicamentos como los análogos del GLP-1, los inhibidores del CGLT2, que tienen sus beneficios hepáticos, pero no están comprobados histológicamente. Entonces, el remestirón se hizo con un estudio que fuese con seguimiento histológico. Entonces, ellos hablan de que tiene que estar la aprobación cuando está probada la histología, la modificación histológica de la fibrosis. El remestirón mejoró esa fibrosis en un tiempo importante, por eso el estudio se detuvo, o sea, el estudio continúa, pero se determinó que es útil, y a partir de marzo del 2024 comienzan a utilizarlo. Pero la pioglitazona forma parte de un arsenal con beneficios hepáticos, pero no específicos para fibrosis. Bárbaro, muchas gracias. Ahí ya les vamos a poner el link. Y por otro lado, preguntan para la doctora Agüero, que están con una tormenta eléctrica en Santiago del Estero, así que se está comunicando por medio de WhatsApp, donde dice que en los estudios QUIVINT en diabetes tipo 1 hubo un aumento en la frecuencia de hipoglucemias en las primeras semanas de uso. Si tendríamos que tener precaución con respecto al switch, ¿sí?, de la insulina basal, a la insulina basal conocida en este grupo de personas. Y lo que la doctora comentaba es que en realidad se vio que hubo un poco más de requerimientos de insulina
en este grupo no en todo se utilizó el monitoreo continuo de glucosa, con lo cual sí vieron más hipoglucemias, con lo cual sí sería recomendado tener un poco más de precaución, ¿sí? en este grupo. ¿Puedo Bien. agregar una cosa Sí. algo más? Que lo que hicieron en el grupo de las insulinas semanales para disminuir el riesgo de hipoglucemia fue cambiar el target de glucemia en ayunas, que fue un poquitito más elevado en los grupos de utilización de insulina semanal. En lugar de usar 80-100 como glucemia en ayunas, utilizaron 100-140, como para tenerlo en cuenta. Buenísimo, gracias Gaby. Bien, y con respecto a una pregunta para el doctor Lobo, plantearnos si también en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 tenemos que no solamente considerar el islote, sino también entonces empezar a hablar del hígado y la interrelación, esa comunicación que hay entre hígado y páncreas. Sí, hicieron hincapié, porque en realidad la hipótesis de los ciclos gemelos es del 2008, que el estudio DIRECT lo corrobora. Evidentemente, el hígado no formaba parte casi de la fisiopatología de diabetes, salvo por la gluconeogénesis, pero en realidad el hígado, eh, cuando tiene depósito graso, incrementa mucho más su resistencia hepática, lo cual hace que es tóxico, se genera lipogénesis de novo con depósito de ácido palmítico que a su vez es tóxico y exporta a los órganos no adiposos, cardiomiocito, célula beta, exporta triglicéridos. Y los triglicéridos serían el depósito en la célula beta, parte de la disfunción con disminución de la secreción de insulina. Acá hay que aclarar una cosa, que en realidad el depósito no es solamente en célula beta, sino también en el islote. Y aparentemente el depósito sería sobre también la célula delta. Célula delta sería una hub cell, como una célula líder, que regularía la alfa y la beta. Pero evidentemente, Herzig ya el año pasado en el Congreso Europeo de Diabetes habla de las nuevas complicaciones emergentes. Por eso habla de hígado, que es una complicación emergente. Y el trastorno en cross-talk en la comunicación que estaría relacionado también con el receptor glucocorticoides, cáncer y caquexia. Y en ese trastorno de la comunicación hablaría de que hay una serie de factores como el ERF3 y el GLIS2, que en realidad serían factores de transcripciones, que sería como un módulo de transcripción que está alterado. Y sí, hay que enfatizar la importancia del hígado en la fisiopatología de diabetes, no solamente como causante, como productora de glucosa hepática en ayuno, sino también como que deteriora aún más la secreción de célula beta. Buenísimo, muchas gracias. Y acá hay una pregunta para Cristina que dice si en nefropatía diabética podríamos entonces combinar semaglutide con cuál inhibidor de SGLT2, dapaglifosina, con cualquiera. Bueno, en realidad los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto de clase, con lo cual es transversal a todos ellos. No hay una diferenciación de con qué SGLT2 se hizo con todos. O sea, incluso en el otro trabajo que les mostré, que fue el estudio hecho con inhibidores de SGLT2, a los cuales se les sumó un agonista GLP-1, es con todos los inhibidores de SGLT2. Así que no hay una preferencia por uno o por otro en la combinación. El efecto es, les vuelvo a repetir, efecto de clase con los inhibidores de SGLT2, no así tanto con los agonistas de GLP-1, pero sí con los inhibidores de SGLT2, así que no hay una clara diferenciación con quién. Y si ya recordamos las guías de tratamiento de la diabetes tipo 2, la combinación de ambos, de agonistas de GLP-1 y o, dicen las guías, tratamiento con, cuando hablamos de impacto cardiovascular, recuerden que las guías siempre mencionan y habilitan a la combinación de agonistas con inhibidores de SGLT2, ya que no dice o, sino que dice y o, en el caso de que tengan enfermedad cardiovascular, se pueden usar ambos de manera conjunta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y le doy el paso entonces para que vayamos finalizando a la doctora Rovira. Bueno,
La verdad que excelente la reunión de hoy, la convocatoria también. Agradecerles a todos por haber participado y sobre todo especialmente a los disertantes por el esfuerzo de armar esta presentación en un tiempito muy acotado. Y bueno, invitarlos a la próxima reunión en noviembre, que va a ser Tecnología, Innovación y Diabetes, el 4 de noviembre. Así que terminamos por hoy. Buenas noches y que pasen una linda cena. Buenas noches, Bueno, gracias. muchísimas Chau, chau. gracias. Buenas noches a Buenas todos. Un placer noches. Buenas compartir con ustedes la charla. Hasta Hasta luego. luego. Saludos a todos. Nos Adiós. vemos. Chau, Chau. chau, Nos chau. vemos. Que estés Chao. Hasta bien. luego. Bueno, chau, buenas noches. Gracias. Felicitaciones. Muy bueno estuvo. Chau, chau.